Hola, amante de lo sobrenatural. Soy el pescador, y esta noche has llegado a un lugar donde las sombras susurran antiguas advertencias y los árboles guardan secretos que ningún ser humano debería conocer. Antes de comenzar, quiero invitarte a dejar un comentario con esta frase: yo también vi la cabaña. Así podré saber cuántos de ustedes creen o temen que algo así podría ser real. Tu comentario no solo ayuda al canal a crecer, sino que le demuestra a YouTube que este contenido vale la pena y merece llegar a más buscadores de lo oculto como tú. Y si este tipo de relatos resuena con tus miedos más profundos, no olvides dejar tu like. Es la mejor forma de apoyar lo que hacemos y mantener viva la llama de lo desconocido. Porque lo que estás a punto de escuchar podría estar más cerca de ti de lo que imaginas. El pueblo de San Nibaldo, encajado entre montañas y un bosque espeso como tinta derramada, siempre había sido tranquilo. Casas de madera, techos, de lata, gente callada y costumbres viejas. Allí todo se movía lento, como si el tiempo se hubiera estancado hacía décadas. La modernidad nunca llegó del todo. Los celulares apenas funcionaban y los forasteros eran tan raros como un eclipse. En ese rincón apartado del mundo vivía Ramiro Cota, un leñador de rostro ajado por el viento que solía pasar semanas enteras internado en el bosque. Había nacido en San Nibaldo y decía conocer cada piedra, cada sendero, cada raíz torcida, pero en sus últimos años algo había cambiado en él. La vi moverse. Yo sé lo que vi. Eso repetía Ramiro una y otra vez en la cantina del pueblo, mientras bebía aguardiente con manos temblorosas. Algunos se reían, otros lo evitaban. Decía que había una cabaña en lo profundo del bosque, de madera antigua, techos de zinc oxidado, y que en las madrugadas caminaba. Sí, caminaba. Tenía patas, largas, nudosas, negras como la noche. Decía haberla visto 2 veces. La primera, desde lejos, pensó que era el alcohol, pero la segunda vez la encontró donde no debía estar, y juró por la tumba de su esposa que la vio levantarse, sacudir el polvo y desaparecer entre los árboles. No le pertenece a este mundo, se mueve sola y no le gusta que la miren. Decía, sin mirar a nadie. Para muchos, era solo el desvarío de un viejo borracho, pero no para todos. Entre los oyentes frecuentes de sus historias estaban Daniel, Lucho y Mariano, 3 amigos que, a falta de emociones en ese pueblo detenido en el tiempo, buscaban cualquier excusa para salir de la rutina. Eran hombres jóvenes, valientes a su manera, con más orgullo que sentido común, y tras escuchar varias veces el relato del viejo Ramiro, comenzaron a planear una expedición. ¿Y si es cierto? ¿Y si la encontramos?, preguntó Lucho una noche mientras jugaban al truco en la cocina de Mariano. No es más que una historia, pero igual, ¿no estaría bueno grabarla, subirla a internet? Nos haríamos famosos, agregó Daniel riendo. Al día siguiente fueron a visitar al leñador. Lo encontraron sentado en el porche de su cabaña, tallando un trozo de madera con una navaja oxidada. Al verlos acercarse, Ramiro alzó la mirada con un gesto entre cansado y molesto. ¿Qué quieren? Queremos que nos lleve al lugar donde vio la cabaña, dijo Mariano con seguridad. Ramiro se quedó en silencio unos segundos. Luego escupió al suelo y negó con la cabeza. No vuelvo ahí. Y ustedes tampoco deberían. Esa cosa camina porque está buscando algo. ¿El qué?, preguntó Lucho intrigado. Ramiro los miró uno por uno. Una casa con patas no se mueve sin razón. Algo la hace caminar. Y cuando lo encuentra, se alimenta. Silencio. Un viento helado bajó de las montañas. Las ramas de los pinos crujieron como huesos rotos, pero la advertencia no fue suficiente.
Al anochecer siguiente, con mochilas, linternas, una cámara y un mapa viejo, los tres amigos se internaron en el bosque. Decidieron seguir las indicaciones generales que Ramiro había soltado en sus relatos. Río abajo, después de la roca partida, tomen el sendero donde los árboles parecen mirar. Lo tomaron como una metáfora, hasta que lo vieron. Los árboles realmente parecían mirar. Sus ramas torcidas colgaban como brazos y sus nudos oscuros formaban huecos parecidos a ojos vacíos. El sendero se estrechó. La vegetación era más densa. La temperatura bajó sin razón aparente. Durante horas caminaron sin encontrar nada. Solo árboles, hojas, silencio y el sonido lejano de animales nocturnos. Hasta que, al filo de la madrugada, en una pequeña llanura donde la niebla se acumulaba como espuma, la vieron. Una cabaña, antigua, oscura, torcida. Las maderas parecían haber sido extraídas de ataúdes. El techo tenía agujeros y su chimenea estaba cubierta de ceniza. Pero lo que más les llamó la atención fueron las bases. No tenía cimientos. En su lugar había 4 patas gigantes, como las de un ave de rapiña descomunal, hundidas parcialmente en la tierra. Las garras estaban cubiertas de barro y sangre seca. Lucho no pudo contenerse y encendió la cámara. Mariano lo empujó hacia atrás. «¡Estás loco! Si eso se despierta...» «Es solo una cabaña, vamos a entrar», dijo Daniel ya avanzando hacia la puerta. Y así lo hicieron, uno a uno, como si algo los llamara desde dentro, como si la cabaña los estuviera esperando. No, sabían que, al cruzar ese umbral podrido, algo despertaría en lo más profundo de las maderas, algo que llevaba años dormido y que esa noche volvería a caminar. La puerta de la cabaña crujió como un hueso viejo al ser empujada. El interior estaba sumido en una oscuridad espesa, como si la luz se negara a entrar. Daniel fue el primero en cruzar, apuntando con su linterna. El haz de luz apenas atravesaba el aire viciado que llenaba el lugar. Detrás de él, Lucho y Mariano intercambiaron una mirada de inquietud antes de seguirlo. «¿Esto es polvo o ceniza?», preguntó Lucho, pasándose la mano por una repisa cubierta de una capa grisácea y pegajosa. El interior era una mezcla de cabaña rural y algo más antiguo. Había muebles deformes por la humedad, fotografías descoloridas clavadas a las paredes y símbolos tallados en la madera del suelo. No eran símbolos religiosos ni decorativos. Eran patrones extraños, circulares, repetitivos, como un idioma olvidado. La chimenea tenía cenizas recientes, muy recientes. «¿Alguien vive aquí?», preguntó Mariano en voz baja, con la mano sobre el mango de una navaja que había llevado por si acaso. Daniel se encogió de hombros, pero su rostro ya no mostraba entusiasmo. La emoción de encontrar la cabaña había sido reemplazada por una tensión en la nuca, una presión en el pecho. No sabían por qué, pero algo estaba mal, terriblemente mal. Y entonces, el primer sonido, un crujido, no arriba ni afuera, debajo. Los tres se quedaron congelados, miraron el suelo. La madera vibró levemente como si algo la hubiera tocado por debajo. ¿Qué carajo fue eso? «Un animal, seguro», dijo Lucho, pero su voz carecía de convicción. Daniel encendió la cámara y apuntó al suelo. Grabó durante unos segundos. Nada, pero cuando volvió a levantar la lente, algo apareció en el marco. Una silueta humana, junto a la puerta. Giró de golpe. No había nadie. «¿Lo viste?», preguntó pálido. «¿Ver qué?», dijeron los otros dos al unísono. Daniel miró el visor. La grabación mostraba solo la puerta, vacía, pero él estaba seguro. Alguien o algo estuvo allí parado,
Decidieron revisar las habitaciones. Solo había 3, una especie de cocina, una sala donde el techo se desmoronaba y una habitación trasera cerrada con cadena y candado desde fuera. Intentaron forzarla, pero no cedía. Fue entonces cuando Mariano propuso quedarse. «Pasemos la noche aquí. Quiero saber si es verdad que esto camina». Lucho lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Dormir acá? Después de los ruidos, las visiones, los símbolos. ¿Estás bien? Pero Daniel, aunque nervioso, asintió. «Vamos a registrar todo. Así sabremos qué tan loca es esta historia». Y así lo hicieron. Encendieron una pequeña fogata en una olla oxidada. Se acomodaron en el suelo, sobre sus bolsas de dormir. Intentaron conversar, pero los sonidos de la cabaña no se lo permitían. Golpeteos desde las paredes, susurros que no venían de ninguna boca, ecos huecos bajo las tablas del piso. A las 2:33 a.m., Mariano se levantó de golpe. «Escuchen», un sonido profundo, como el de madera despegándose de la tierra, un crujido largo, doloroso, como si la estructura entera se estirara. Lucho se puso de pie con los ojos muy abiertos. Daniel se aferró a la cámara. Las paredes vibraban. Los símbolos del suelo comenzaron a emitir un calor casi imperceptible. El aire cambió de densidad, y entonces, sin aviso, todo se inclinó. La cabaña dio un paso enorme, lento, chirriante, que los lanzó hacia una de las paredes. Gritaron, se sujetaron de lo que pudieron. Lucho se golpeó la cabeza contra una mesa. La cabaña dio otro paso, y otro. «¡Nos estamos moviendo!», gritó Mariano. «¿Cómo es posible?», gritó Daniel. Los muebles se deslizaban. Los cuadros caían. Las fotografías en las paredes se incendiaban por sí solas, sin fuego. Afuera, por la pequeña ventana, los árboles pasaban como sombras veloces. La luna llena parecía mirarlos desde una altura extraña, como si el cielo también se inclinara para observar. Y en medio del caos, un sonido desgarrador se filtró desde el cuarto cerrado. Toc, 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 golpes fuertes, desde dentro. «¡Hay algo ahí!», gritó Lucho, sangrando por la ceja. Mariano corrió hacia la puerta encadenada. El candado vibraba, como si del otro lado alguien o algo estuviera empujando, pero en vez de abrirlo, retrocedió. Algo más lo detuvo. Un olor, como carne podrida y azufre. El suelo volvió a crujir, pero esta vez el sonido venía de arriba. Miraron al techo. Había huellas. Por dentro, como si algo caminara boca abajo, deslizándose sobre las vigas. Y entonces vieron la forma, una figura alargada, delgada como una rama, que reptaba por el techo, con garras que se clavaban en la madera sin hacer ruido. «No estamos solos», susurró Daniel. El silencio se hizo denso. Afuera, el bosque pasaba como un mar oscuro. Dentro, la criatura del techo descendía lentamente hacia el centro de la cabaña, justo donde estaban los 3, y sin saber por qué, todos comprendieron al mismo tiempo. La cabaña no caminaba sola, la cabaña era un cuerpo, y ellos estaban en sus entrañas. La figura descendió lentamente del techo, deslizándose con una agilidad antinatural, como si no dependiera de huesos o articulaciones. Su cuerpo parecía hecho de madera vieja y carne en descomposición, cubierto de musgo y ramas secas que crujían a cada movimiento. No tenía rostro, pero de algún modo sabían que los estaba mirando. Mariano retrocedió tan rápido que cayó sobre uno de los símbolos tallados en el suelo. La madera quemó su piel, como si aquel grabado aún estuviera ardiendo desde dentro. Gritó. La criatura giró la cabeza, o lo que parecía una cabeza, hacia él, como si el dolor lo hubiera llamado. «No te muevas», susurró Daniel, sujetando su cámara con manos temblorosas, aún grabando. La cabaña volvió a estremecerse. Otro paso.
esta vez más torpe, como si la estructura estuviera perdiendo fuerza. Los objetos comenzaron a romperse. La puerta principal se abrió de golpe, dejando entrar un aire helado cargado de olor a tierra húmeda y a muerte. Lucho se incorporó como pudo. Tenía la ceja partida y sangre en los labios. «¡Hay que salir! ¡Ahora!». Corrió hacia la salida, pero cuando cruzó el umbral, sus pies se hundieron como si pisara fango. No había tierra firme afuera, solo un abismo, oscuro, infinito. La cabaña ya no estaba en el bosque, estaba caminando entre planos, entre mundos. Mariano y Daniel lo arrastraron de regreso, justo antes de que el suelo succionara su bota. Lucho gritaba, golpeaba el suelo con furia, mientras la cabaña daba otro paso que hizo caer parte del techo. Trozos de madera volaron, polvo y telarañas, lo cubrían todo, pero la criatura se había desvanecido. «¿Dónde está?», preguntó Daniel, apuntando con la linterna hacia las vigas. La luz temblaba. Fue entonces que el suelo les respondió. Un golpeteo rítmico, como tambores desde lo profundo. Toc, toc, toc. Pero no venía de abajo. Venía de dentro del suelo, sí, pero no como si algo golpeara desde fuera, sino como si el propio suelo tuviera un latido. «¿Está viva?», murmuró Mariano. Los símbolos brillaban ahora con una luz enfermiza, rojiza, casi líquida, como si la cabaña estuviera sangrando desde los grabados. Cada figura tallada parecía cambiar, mutar, mostrar ojos que se abrían lentamente para observarlos. Ojos reales. Uno de ellos parpadeó, otro lloraba sangre. Daniel se arrastró hasta una de las esquinas con la cámara aún grabando. Murmuraba palabras sin sentido. Parecía en shock. Lucho se acercó para intentar calmarlo, pero entonces la puerta encadenada, la misma que habían intentado forzar sin éxito, se abrió sola. Las cadenas se aflojaron. El candado cayó con un ruido seco, y el silencio que siguió fue absoluto. Ni un crujido, ni un suspiro, ni siquiera el viento. La puerta chirrió al abrirse. Dentro solo oscuridad. Pero algo estaba allí. Se sentía. El aire vibraba con una frecuencia que afectaba el estómago, como si un zumbido grave les recorriese los huesos. Daniel, temblando, apuntó la cámara hacia el interior. La imagen parpadeaba, distorsionada, como si algo más estuviera intentando mirar a través del lente. «No deberíamos», dijo Mariano, pero sus palabras se ahogaron en el silencio. Entonces lo escucharon, una voz, de niña. «¿Juegan conmigo?». Las linternas se apagaron al instante, oscuridad total, y en esa negrura un sonido de pequeñas pisadas sobre madera, rápidas, cercanas. Daniel encendió la cámara con la linterna auxiliar. Por un momento breve, un rostro apareció en pantalla. Una niña, con los ojos cosidos. Daniel gritó y arrojó la cámara. Se estrelló contra la pared, pero la luz quedó apuntando hacia el cuarto. La niña seguía allí, inmóvil. No caminaba, flotaba a centímetros del suelo. Sonreía con los labios abiertos, pero su boca no tenía lengua ni dientes, solo un abismo oscuro. Y detrás de ella, algo más se movía, mucho más grande. Una silueta imposible de describir, formada por fragmentos de otras cosas, garras, cuernos, patas de animales que no existen. Un monstruo armado con restos de pesadillas. La niña giró la cabeza en un ángulo antinatural y dijo: «La cabaña no camina, la cabaña busca». El monstruo detrás rugió sin emitir sonido, solo una onda de presión que los arrojó contra las paredes. Daniel se rompió el brazo. Lucho sangraba por los oídos. Mariano apenas respiraba. Todo se volvió rojo y no sabían si era luz o si estaban ya dentro del estómago de la cosa, porque eso era la cabaña, un depredador, un ente, que caminaba por los bosques buscando cuerpos, vidas, que se alimentaban no con carne, sino con mentes.
Una trampa viva, disfrazada de refugio. La puerta se cerró con un golpe. Las ventanas desaparecieron. El aire se volvió denso, espeso como lodo. Y entonces el techo comenzó a cerrarse, como una boca, como una trampa. No gritaron, no porque no quisieran, sino porque algo les robó el aliento. Cuando el techo comenzó a cerrarse como una mandíbula descomunal, lo hizo sin ruido, pero con una fuerza devastadora. Las vigas se replegaban en espiral, como costillas de un monstruo que ahora los tragaba vivos. La madera gemía de forma orgánica, más como un animal herido que como una estructura antigua. Y por un instante lo comprendieron. No estaban encerrados en una cabaña, sino dentro del cuerpo de algo mucho peor. Daniel intentó buscar la cámara entre los escombros. Las luces parpadeaban, la pantalla vibraba. A través de ella se veía todo distorsionado, como si no solo grabara imágenes, sino también el dolor del lugar. Voces surgían del micrófono, aunque nadie las emitía. Súplicas, rezos inconclusos, llantos de personas que jamás habían entrado con ellos. «Tiene que haber una salida», jadeó Lucho, arrastrándose hacia lo que antes era una chimenea, ahora convertida en un túnel, oscuro que respiraba. Mariano se sostenía el pecho, tosiendo sangre. Sentía que algo le crecía por dentro. Desde que pisó aquel símbolo que lo quemó, había estado cambiando. Su piel estaba más pálida, sus uñas negras, y sus pensamientos ya no le pertenecían del todo. «No estamos solos», susurró con una voz que ya no era suya. «Ella está dentro de nosotros». La cabaña dio otro paso, un solo paso, pero no se sintió como un temblor. Fue un cambio de realidad. La gravedad se invirtió. Las paredes goteaban líquidos viscosos. Los muebles flotaban, deformados, como si fueran hechos de carne más que de madera. Las fotos colgadas en la pared, que antes mostraban a una familia feliz, ahora exhibían retratos de personas deformes, con bocas cosidas y ojos múltiples. Y en una de ellas estaban ellos tres, ellos mismos, pero en versiones muertas. Daniel colgado de una soga, Lucho enterrado hasta el cuello, con raíces saliéndole de la boca, Mariano crucificado, con los ojos arrancados. «Esto no está pasando», balbuceó Daniel, tirando la cámara contra la pared. «Sí está pasando», dijo Lucho mirando fijamente el retrato de su muerte. Y ya ocurrió. La puerta que antes se había abierto, ahora estaba sellada con piel humana, literalmente. Un tapiz de carne cocido con pelo y alambres oxidados cubría toda la entrada, y latía. Tenía venas. Daniel se acercó con un trozo de vidrio para rasgarla. Al primer corte, la carne chilló. Un grito humano, de mujer. El muro sangró. Gotas negras que al tocar el suelo comenzaban a arrastrarse por su cuenta, buscando piel viva. «¡No!», gritó Mariano. «Nos quiere hacer parte de sí. No corten nada más». Pero era tarde. La herida en la carne puerta se abrió y algo salió. Una mano, pequeña, de dedos infinitos, cada uno con una uña distinta, algunas humanas, otras de animal, otras como garras de insecto. La mano tomó la cara de Daniel, y él vio todo, vio a la cabaña nacer. No fue construida, fue parida por un hueco en el bosque, una grieta abierta por ritos paganos, por sacrificios antiguos, un vientre en la tierra que expelió esta entidad para cazar a los que se alejaban del camino. No era un demonio, era una idea viva, la idea del hogar maldito, del refugio que se vuelve prisión. Y entendió que no era la primera vez que caminaba, ni serían los últimos en ser digeridos. «Nos va a romper en partes», dijo Daniel, con lágrimas de sangre, «y después va a usarnos para decorarse». Lucho perdió el control, sacó un encendedor del bolsillo, lo encendió, un gesto desesperado. Si la madera arde, aún es madera.
No es madera, replicó Mariano, y lo miró con una expresión derrotada. Es piel, es hueso, es alma. Lucho lo ignoró. Prendió fuego a uno de los tapices. Al principio pareció funcionar. Las llamas comenzaron a propagarse con lentitud. Pero lo que ocurrió después fue peor. La cabaña gritó, un rugido gutural y femenino, como el parto de una bestia. El suelo se agrietó. Los símbolos comenzaron a brillar como soles, y de cada grieta comenzaron a salir brazos, decenas, manos suplicantes, dedos rotos, manos de niños, de ancianos, de mujeres, de hombres, gente que había muerto dentro y que ahora vivía como parte del cuerpo. «¡Es el vientre!», gritó Mariano. «Nos está pariendo como cosas nuevas». Daniel fue arrastrado por una de las manos. Su cuerpo fue absorbido por la grieta. Sus gritos se apagaron tan rápido como una cerilla al viento. Solo quedó su cámara, aún grabando, con la pantalla rota y la luz roja parpadeando. Lucho y Mariano se miraron. La cabaña daba otro paso. Todo tembló. Ahora caminaban entre ruinas de otros mundos. Podían ver fragmentos de otras realidades. Por las ventanas, selvas flotantes, ciudades invertidas, mares de fuego, todo lo que había sido devorado. Y lo entendieron. No había forma de escapar. Solo había una opción: detener el corazón, porque en algún lugar, entre las paredes vivas, entre los pilares deformes, había un órgano que latía. Y si lo encontraban, si lograban destruirlo, tal vez, solo tal vez, podrían hacer que la cabaña dejara de caminar. La cabaña no solo caminaba, ahora corría. Cada paso era una bofetada contra la lógica, una dislocación del mundo. Los árboles se inclinaban, se partían, se derretían. El bosque mismo parecía tratar de huir de ella, apartarse de sus raíces negras que dejaban surcos humeantes en la tierra. Dentro, el aire se volvió tan denso que apenas podían respirar. Mariano y Lucho se arrastraban por corredores que antes no existían, escaleras que se doblaban como lenguas y puertas que aparecían y desaparecían a su antojo. La arquitectura de la cabaña ya no seguía ninguna lógica terrenal. Estaban en un laberinto orgánico y las paredes palpitaban como carne viva. «Tiene que haber un centro», jadeó Mariano, usando un hueso como bastón, uno que había encontrado saliendo del piso como una raíz más. «Un núcleo, un corazón. ¿Y si solo es una ilusión?», replicó Lucho, cubierto de heridas y con los ojos inyectados en sangre. «¿Y si nunca existió una salida?». El suelo bajo sus pies comenzó a abrirse como una flor monstruosa. Emergieron raíces negras, gruesas, pulsantes, que olían a sangre vieja y carne cocida. Entre ellas, una gran cavidad circular. Bajaron sin pensar. Bajaron como quien desciende a las entrañas del infierno con la esperanza ciega de encontrar al menos una mentira reconfortante. Y allí estaba, el corazón. Colgaba del techo como un feto invertido. Era una masa pulsante, rodeada de venas que se incrustaban en cada rincón de la cabaña. No era un órgano común. Su superficie estaba cubierta de rostros, cientos, miles, fundidos unos con otros que se abrían y cerraban con expresiones de dolor, éxtasis y vacío. Cada latido era un eco de gritos, cada contracción una tormenta psíquica que los obligaba a sangrar por los oídos. «¿Lo escuchas?», susurró Mariano con voz rota. «Nos está pidiendo que nos unamos a ella, que seamos parte de su carne». «No», dijo Lucho apretando los dientes. «No más». A su lado, un cúmulo de huesos ardía lentamente. Daniel, lo poco que quedó de él. Su cámara seguía grabando, como si el dispositivo estuviera poseído, como si necesitara testificar hasta el final. Lucho recogió los restos de una lámpara rota.
envolvió la mecha con su camiseta empapada de combustible del generador que habían llevado para cargar equipos y la encendió. Si esto no funciona, al menos voy a arder libre. Mariano no lo detuvo, tampoco lo ayudó. Solo caminó hacia el corazón y colocó su mano sobre uno de los rostros. Era una mujer, vieja, con una mirada de absoluto terror congelada en su carne, tal vez la misma que años atrás fue tragada por la cabaña cuando caminó por primera vez. «Te devoraron también a ti», murmuró, «pero yo no voy a ser parte de esto». Y entonces lo sintió, una voz dentro de su mente. «Te dejaré ir, pero uno de ustedes debe quedarse para siempre». El corazón latió con violencia. Mariano se dobló de dolor. Vio flashes de otros mundos, de la cabaña caminando entre las ruinas de ciudades donde el tiempo no existía, de aldeas enteras siendo tragadas, de criaturas parecidas a niños, pero con bocas donde deberían tener ojos. Era un parásito cósmico, un ente que solo sabía alimentarse de miedo, sangre y recuerdos. «¡Lucho!», gritó Mariano. «¡Quema el corazón! ¡Ahora!». Lucho titubeó. La llama temblaba en sus manos, y en ese segundo de duda el corazón habló, no con palabras, sino con recuerdos. Lo llenó con la imagen de su madre, muerta hace años, viva otra vez, extendiendo los brazos. De su hermana, de su primer amor, de la infancia que nunca tuvo. Promesas falsas, mentiras seductoras. Lucho cayó de rodillas. «Puedo tenerlo todo. Puedo vivir feliz. Puedo...». «Es una trampa», rugió Mariano, y con fuerza desesperada clavó su hueso en una de las arterias principales del corazón. El grito que siguió no fue de esta dimensión. El corazón convulsionó. Los rostros en su superficie comenzaron a licuarse, a derretirse como cera bajo fuego. Las paredes de la cabaña comenzaron a colapsar, un terremoto imposible. Las raíces se soltaron del bosque, dejando cráteres donde antes había árboles. Y entonces Lucho despertó de la ilusión, encendió la mecha, la lanzó. El fuego lo envolvió todo. Mariano sonrió mientras las llamas lo alcanzaban, no de felicidad, sino de liberación. Y cuando el corazón estalló, la cabaña entera se derrumbó, como si nunca hubiese existido. Se deshizo en una niebla negra que se desintegró al tocar la luz de la luna. Solo quedó el cráter y humo. Días después, un grupo de búsqueda encontró la cámara de Daniel. Solo eso. No había cadáveres, ni madera, ni cimientos. Solo una cámara, con 7 horas de grabación, que nadie se atrevió a reproducir completa. «Has llegado hasta aquí, caminante del abismo. Has recorrido conmigo cada rincón de esa cabaña maldita. Has sentido su pulso en las paredes, su aliento podrido en la oscuridad y su hambre. Una hambre que no distingue entre leñadores, mochileros o escépticos. Pocas personas se atreven a llegar tan lejos. Tú sí lo hiciste. Y eso te convierte en parte de una minoría que no solo busca el miedo, sino también la verdad oculta entre los susurros del bosque. Porque en este mundo, nuestro mundo, hay cosas que caminan cuando nadie las ve, estructuras que no deberían moverse, que lo hacen, casuchas escondidas entre la espesura que no se construyeron para albergar vida, sino para alimentarse de ella. Y en las sombras, cada historia como esta es un eco que se repite, una advertencia que nadie quiere escuchar. Ahora quiero proponerte algo. Si escuchaste el relato completo y sentiste el escalofrío correr por tu espalda en más de una ocasión, si fuiste testigo de la desesperación de Mariano, de la tentación de Lucho y del horror cósmico que habitaba en la raíz de la cabaña, entonces demuéstralo dejando un comentario con la siguiente frase: «Yo también vi a la cabaña moverse». Esa será nuestra marca secreta, una prueba silenciosa de que estuviste aquí hasta el final, de que fuiste testigo, de que ya
No hay marcha atrás. Comentar esa frase no es un simple gesto, ayuda al algoritmo oscuro de YouTube a entender que esta historia merece ser contada, compartida y expandida como las raíces negras de aquella criatura que una vez caminó bajo la luna. Y si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Hazlo no solo para seguir explorando los confines del terror, sino porque cada suscripción es una vela más encendida en este santuario de oscuridad. Cada like que das es como una marca protectora en la puerta de tu casa, un pequeño conjuro para mantenerte a salvo, al menos por esta noche. Y por favor, comparte este relato con alguien a quien le gusten las historias que dejan una cicatriz en la memoria, porque el verdadero terror no se mide en gritos, sino en el silencio que queda después. Gracias por acompañarme en este descenso. Nos volveremos a encontrar en la siguiente historia. Tal vez sea otro bosque. ¿Ves una mina olvidada o una carretera donde las luces traseras nunca se apagan? Sea donde sea, yo estaré esperándote con otra verdad prohibida. Hasta entonces, mantente alerta, porque algunas casas no se quedan donde las dejamos.